La biotecnología moderna está teniendo un gran impacto en la sociedad. Gracias a ella se han introducido profundos cambios en diferentes campos como la agricultura, la paleontología, la química industrial y la medicina. Su rápido crecimiento en las últimas décadas ha producido avances relevantes, sobre todo en este último campo, en la secuenciación del genoma completo de los seres vivos y en el sector de la producción de alimentos con organismos genéticamente modificados, tema que ha generado controversias. Por lo tanto, resulta importante que el público en general y los estudiantes en particular entiendan los conceptos principales de estos temas emergentes a fin de tener acceso a la información más reciente sobre ellos. Estos son algunos de los argumentos presentes en el texto Biotechnology Pedagogical Knowledge Through Mortimer's Conceptual Profile, escrito por el Dr. Andoni Garritz y la maestra Patricia Velázquez, donde los académicos muestran cómo construyeron una metodología para documentar la base de conocimientos de 4 profesores sobre el tema de la biotecnología en el bachillerato y caracterizar su enseñanza de acuerdo con 4 zonas epistemológicas del perfil conceptual de Eduardo Mortimer. Reconocido investigador brasileño de la enseñanza de la química, Mortimer establece que un único concepto puede estar dispuesto entre varios tipos de pensamiento y presentar también características ontológicas diversas, de modo que todo alumno puede poseer más de un modelo conceptual que podrá ser usado en contextos apropiados. Los nuevos modelos conceptuales no necesariamente dependerán de los previos y podrán ser aplicados a dominios nuevos o diferentes. Solo cuando el concepto alternativo forma un obstáculo epistemológico u ontológico para desarrollar un modelo, se tratará de superar esta contradicción. Esto no significa abandonar la vieja forma de conceptualizar, la cual sigue formando parte del perfil individual. Ingeniero químico, maestro en físico-química y doctor en ciencias por la Universidad Nacional Autónoma de México, de donde fue director de la Facultad de Química de 1993 a 1997, el doctor Andoni Garritz está dedicado a la investigación en didáctica de la química desde 1984. Ha publicado varios libros de texto y de divulgación, el último titulado Química Universitaria de Pearson Educación en 2005, y es el director fundador de la revista Educación Química, que ya se acerca a las 2 décadas de existencia. Patricia Velázquez es maestra en docencia para la educación media superior que cursó en la Facultad de Química. Cuenta con 19 años de experiencia laboral en el Colegio de Ciencias y Humanidades, en donde labora actualmente e imparte las asignaturas de Física y Química. A lo largo de su trayectoria, la maestra Velázquez ha tomado distintos cursos de actualización, diplomados y seminarios objetos de su materia a fin de desempeñar mejor su labor como docente. También dentro de la UNAM ha asistido a la coordinación de formación docente de la Facultad de Química con la asesoría e impartición de diversos cursos dirigidos a docentes de diferentes niveles educativos, tales como básico, medio y medio superior. La maestra Patricia Velázquez y el doctor Andoni Garritz han realizado juntos una serie de trabajos de investigación educativa sobre la línea del conocimiento pedagógico del contenido de profesores, específicamente sobre el tema de la biotecnología. Ustedes bienvenidos a esta novena edición del seminario Repensar la Bioquímica. Daremos inicio a esta sesión y para hacerlo seguiremos hablando del concepto de conocimiento pedagógico del contenido, del cual ya hablamos en la sesión de
Pero en esta ocasión profundizaremos más a partir del concepto del perfil conceptual de Mortimer. Para hablar de este concepto nos acompaña la maestra Patricia Velázquez, que se encuentra aquí a mi izquierda. Y bueno, es importante señalar que por motivos laborales el doctor Andoni Garritz no le fue posible acompañarnos. Sin embargo, él nos sigue en línea y por tanto le enviamos un caluroso saludo. También nos acompaña la señorita Verónica Vergara Contreras. Ella es estudiante distinguido del CECIT número 12 del Instituto Politécnico Nacional y candidata a la presea Bernardo Quintana. Muchas gracias, Vero. No, ustedes. No, pues yo estoy aquí feliz de estar con ustedes, ya que el tema me interesa demasiado y no solo por el hecho de saber qué es lo que están estudiando mis profesores, sino también por mis compañeros y saber qué es lo que hay detrás de nuestra enseñanza. Maestra Patricia, le agradecemos enormemente su compañía, que esté con nosotros aquí para hablarnos acerca de esto que usted ha investigado junto con el maestro Andoni Garritz. No, al contrario, yo les agradezco la invitación y pues me da gusto saber que les interesa el tema. Bueno, para continuar con este tema, la maestra nos ha preparado una diapositiva que nos va a servir de introducción para lo que aquí habremos de hablar el día de hoy. De tal manera que veremos la presentación y la maestra nos hablará al respecto. Okay. Bueno, pues el título de este trabajo es El conocimiento pedagógico de la biotecnología, representado a través del perfil conceptual de Mortimer. Realmente lo que hicimos en este trabajo de investigación, el doctor Andoni y una servidora, fue hacer una investigación en donde se utilizó una metodología mixta para obtener y caracterizar el conocimiento pedagógico de la biotecnología de 2 y más profesoras de nivel medio superior y del nivel superior. Lo que se hizo fue primero, a través de la metodología propuesta por Lockman sobre el conocimiento pedagógico del contenido, capturar la representación del contenido o los core de los profesores. Y después, en base a estos core y utilizando como medio para codificar lo que en ellos encontramos, se utilizó el perfil conceptual de Mortimer. Finalmente, utilizamos los papers, que es otra de las partes de la metodología de Lockman, para verificar si realmente había consistencia entre lo que los profesores habían declarado en el core, de manera, digamos, escrita, y los papers, lo que realmente los profesores hacen en el aula. Quisimos comprobar que hubiera relación entre lo que el profesor declara y lo que verdaderamente hace en el aula. Y finalmente, con los perfiles conceptuales de Mortimer, pudimos clasificar, construir, representar lo que estos profesores hacen para poder ayudar a caracterizar las situaciones que son relevantes en la enseñanza de la biotecnología. Previo a nuestro trabajo había otra investigación por Moreland, en donde ellos también, utilizando el CPC de profesores, habían ya encontrado algunas características que eran eficaces en la enseñanza de la biotecnología, tales como la naturaleza de la biotecnología y sus características, aspectos conceptuales, procedimentales y sociales y técnicos del tema. También estos autores dicen que es importante que el docente conozca el plan de estudios, incluyendo sus metas, sus objetivos, así como sus programas específicos. Otra cosa es también el conocimiento del estudiante que aprende el tema. Ahí pues debe de incluir el conocimiento de sus
de sus fortalezas, de sus limitaciones, también desde sus preconceptos y de sus conocimientos antecedentes. También debe conocer el docente prácticas específicas para la enseñanza y la evaluación de la biotecnología y entender cuál es el papel del contexto. Otra cosa también importante es el ambiente y control del salón de clase en lo referente al tema. Esto es lo que estos investigadores encontraron. Después de nuestro estudio, nosotros comprobamos que estas profesoras que nosotros estuvimos estudiando, efectivamente poseían estos 7 puntos, pero además a la lista podemos agregar los siguientes, como es que el apoyo en la enseñanza de biotecnología es formulación de preguntas para dirigir la clase. Entablar diálogo con los alumnos es importante para que ellos vayan haciéndose del conocimiento. Emplear analogías o metáforas es otra parte importante en la enseñanza de este tema. Y situar los aspectos educativos en la dimensión CTS. Situarlos en su contexto, en los alumnos, en la importancia de lo que la enseñanza y el entendimiento de esta ciencia representa para ellos. También es importante auxiliarse de diagramas o figuras para ayudar en las explicaciones, dado que como es algo demasiado abstracto, a veces no es muy claro para ellos. Y estos diagramas, simulaciones y demás apoyan mucho en el entendimiento del tema. Otra cosa es que es importante que el profesor sitúe el tema en el programa y recurrir siempre a conceptos que ya fueron explicados en otro momento dentro de esta misma materia o en otras materias, ya que como recordemos que la biotecnología se hace de conceptos de diferentes disciplinas, a veces de hecho ni siquiera fueron explicados dentro de esa misma materia o en ese mismo momento, pero sí es importante que se retomen esos conceptos para ayudar al entendimiento de la misma. Y finalmente, pues debemos de tener definiciones comunes con los estudiantes para poder progresar en la enseñanza del tema. Bueno, pues finalmente, ¿por qué es importante que la biotecnología esté en los programas de estudio? Pues digamos de cualquier bachillerato, no nada más a nivel licenciatura, pues porque es el mejor ejemplo de una ciencia actual que proporciona a los profesores el contexto para hablar de una ciencia hecha por equipos de científicos, tecnólogos y científicos sociales trabajando juntos, cosa que debemos procurar que los estudiantes entiendan esta nueva visión que tenemos de la ciencia, esta naturaleza de la ciencia que no es una ciencia terminada, que no es una ciencia con conocimientos únicos o hechos por un solo investigador. Gracias, maestra, por esa introducción que usted nos da. Sin lugar a dudas, será muy importante para complementar lo que leímos en el artículo. Y bueno, si les parece, podemos dar inicio a algunas preguntas que hemos preparado para llevar a cabo este diálogo. Bueno, cabe mencionar que las preguntas que daremos en este momento son preguntas que planteamos tanto un servidor como la señorita Verónica. Y por supuesto, esperaremos después las preguntas que nos hagan llegar a este foro. Patricia, siendo que el CPC tiende puentes entre los conceptos de la materia y las ideas pedagógicas, ¿cómo recomiendas que cada docente, independientemente de su campo disciplinar, pueda estructurar u organizar su CPC? Bueno, recordemos que el CPC es el conocimiento pedagógico de un contenido en particular. Entonces, hablar de CPC sin hablar de la disciplina
no tiene mucha relación. Tradicionalmente se daba a los profesores cursos de pedagogía y de la disciplina por separado. Y después los profesores tenían que hacer justo este puente. Hoy en día ya no se hace más en la preparación de los profesores, sino se habla de la transformación del conocimiento. Y se parte de la idea de que el docente domina la materia, domina el tema, y de ahí que él pueda encontrar mecanismos para dominarla, pero con el objeto de enseñarla, de hacerla enseñable, de que la pueda acercar a los estudiantes. Entonces, justo eso es el CPC. Bien, veamos que esto depende mucho de sus bases. Entonces, derivado de la pregunta del profesor, si un docente ha establecido y delimitado su propio CPC, el siguiente paso obligado será la homogenización del CPC de los otros docentes en la academia. Es difícil que un docente primero pueda él solo delimitar su CPC, ya que como en el artículo lo platicamos, para que nosotros pudiéramos documentar el CPC de estos profesores, pues utilizamos técnicas etnográficas. Pasamos al menos un semestre en todas sus clases para poder realmente documentar ese CPC, porque es un conocimiento tácito que el docente no es consciente de él. Entonces es difícil, por una parte, que él pueda darse cuenta del conocimiento que tiene y después pues poderlo homogenizar con sus pares. Sí, fíjese que eso que usted menciona acerca de que es un conocimiento, una práctica que se lleva, por tanto, de forma tácita, es algo que el mismo docente ya trae, que ha venido aprendiendo, tal vez sin darse cuenta, de una manera, digamos, a veces puede ser incluso empírica, no sé si podríamos llamarla por la experiencia. Así, por la experiencia. Y a veces, mencionaba el doctor Garritz, la sesión anterior, algún mismo tema, un maestro lo presenta de una forma, otro maestro lo presenta de otra, aunque el objetivo pueda ser exactamente el mismo. Y bueno, de aquí surge una pregunta, basada en el mismo tenor. Si el interior de la academia se cuenta ya con una base de datos de CPC de cada profesor, lo cual me parece que sería excelente, e incluso con el CPC general de la academia, es sano que los mismos miembros de la academia realicen un ejercicio de encuadre de contenido según lo propuesto por Loughran. Bueno, si a lo que se refiere es que si ellos pudieran responder en la academia el core, que es la representación de los contenidos, me parece un ejercicio sano, ¿no? Pues dado que se hace de forma académica, en la discusión, en la reflexión, es donde yo veo el mayor beneficio para cada profesor. Y de esta manera, pues sí podría ellos pues conocer otras metodologías, llevarlas al aula, practicarlas y aumentar su CPC. ¿Por qué no? Claro. Sí, creo que yo sí opino que es de manera importante aumentar ese CPC. Y es válido por consecuencia entonces realizar un ejercicio que permita revisar la capacidad de respuesta según las directrices de Mortimer. Bueno, recordemos que en el artículo por qué se utilizó los perfiles conceptuales de Mortimer. Pues no nada más es saber qué es lo que hacen los profesores en el aula. Quisiéramos nosotros entender las razones por las que lo hace, buscar una justificación, y de hecho por eso se utilizó el perfil conceptual de Mortimer. Mortimer basa este perfil conceptual en Bachelard en los perfiles epistemológicos, y donde tratan de conocer cómo avanza, cómo cambia el pensamiento de los estudiantes. Pero nosotros lo utilizamos para saber cómo cambia el conocimiento de los profesores. Y así pues fue realmente donde se encontraron pues 4 zonas del perfil que manejan los profesores. Entonces, este ejercicio nos sirvió realmente pues para encontrar cómo es que los profesores
cambian este pensamiento o estructuran este pensamiento para poder enseñar un tema en particular. Entonces, el asunto es mucho más profundo de lo que podría llegar a pensarse, ¿verdad? Se puede llegar a formar incluso algunas matrices de posibilidades, compatibilidades, características del profesor, las cuales por supuesto se ven ampliadas según el estilo de aprendizaje de un grupo o de otro, ¿verdad? Por tanto, ¿con qué requisitos deberá contar la academia para que el ejercicio de encuadre según Lohan y Mortimer sean de alto beneficio para aumentar la eficiencia operativa al interior de una academia? Por supuesto, sin importar cuál sea la disciplina de esta. Pues lo principal que debe tener un profesor es la reflexión. Cuando tenemos un profesor reflexivo, que reflexiona sobre su práctica docente, sobre las cosas que hace o que deja de hacer dentro del aula, entonces ya tenemos la primera parte ganada, ¿no? Porque de ahí se puede dar al análisis, a la discusión y a la mejora. Y pues para esto debe ser acompañada con la honestidad del profesor, claro, y que realmente pues quiera compartir estas reflexiones con el grupo de académicos. Sí, bien. Sí, creo que sí es buen momento de compartir esas estrategias. Y ciertamente, como se manifiesta en el artículo, tenemos que organizar compartimientos separados de los aprendizajes según la disciplina y rara vez de los relacionados de las directrices de Mortimer. Ciertamente permiten conjugar y abatir este mal hábito. Fuera del campo de la bioquímica, ¿se debe o se tiene registro de los resultados óptimos de la mejora real al hacer uso de estas directrices? Yo no llamaría un mal hábito. O sea, generalmente, ¿por qué surge este perfil conceptual de Mortimer? Porque cuando se empieza a estudiar sobre el cambio conceptual, se ve al cambio conceptual realmente como quitar un concepto para poner otro concepto, cosa que se ha visto en la investigación educativa que no sucede. Entonces, Mortimer lo que está proponiendo con el perfil conceptual es justo demostrar que no se pueden abandonar esas preconcepciones, esas ideas alternativas, porque son parte de nuestro entorno y todas las personas las poseemos. Solamente que dependiendo en el campo en el que nos estamos moviendo, utilizamos una definición o utilizamos una forma de ver ese concepto dependiendo en el campo en el que nos movemos en un momento determinado. Pero realmente no podemos abandonar ninguno de los campos. Ok, maestra. Usted habló hace un momento de la etnografía. Y bueno, la etnografía siempre representa o una ventaja o una barrera, ¿verdad? Todo depende el lugar, incluso el CPC del docente y el entorno en general. Por tanto, puede haber una pregunta interesante aquí que pues viene desde lo que es mi Academia de Química en el CECID número 2, donde de alguna manera estamos tratando ya de poner en práctica lo que estamos aprendiendo aquí. Poco a poco hoy vamos trabajando. Entonces, la pregunta es la siguiente, hablando de etnografía. ¿Qué tan recomendable es difundir el conocimiento pedagógico del contenido de la Academia de Química del CECID 12, supongando en un artículo o en un libro o en una revista, si las condiciones en otras escuelas a nivel medio superior, en otros estados de la República o en otras instituciones etnográficamente hablando son completamente diferentes? Pues la verdad es muy importante siempre la discusión, decía, la reflexión de cualquier tema. Y pues este tema del CPC no se escapa, ¿no? Claro. Es justo lo que nos motiva a saber qué pasa en otras partes y hacer estas comparaciones. Por ejemplo, lo que hace Moreland en otra parte del mundo, lo que hacemos nosotros aquí en México, qué es lo que estamos encontrando, en dónde incidimos, en dónde no incidimos, y de ahí pues juntos vamos construyendo este conocimiento que nos va a permitir pues enseñar
con mayor soltura, con mayor eficacia un tema. Entonces, no importa que sea de manera local en el CECIT o en cualquier parte, siempre que se mire con esta idea de pues de reflexionarlo, de interpretarlo y de tratar de entender las situaciones, ¿no? Ok, gracias. Bueno, profesor, y retomando un poquito esto de los hábitos en la academia y con los profesores, ¿usted cree que se deba formar parte y de lo expuesto aquí en este tema a los hábitos que tienen los estudiantes en el aprendizaje? Bueno, por supuesto, esta de los perfiles epistemológicos o el perfil conceptual de Mortimer, justo es por ello. Algunos, tanto profesores como alumnos, manejamos con mayor soltura o con mayor preferencia cierta zona del conocimiento. Entonces, lo que deben de hacer los profesores, o debemos hacer los profesores, es precisamente, primero, al inicio de un curso podría ser explorar las diferentes zonas, hacer actividades en las diferentes zonas, primero para tratar de captar la atención, el interés de los estudiantes. Y posteriormente, de ahí, poderlos llevar hacia la zona racionalista, la zona ya de la disciplina que nosotros necesitamos llevarlos. Eso en parte, como profesores, pues sería la ventaja de conocer estos perfiles. Okay. Bueno, le voy a hacer una pregunta que pues es un poco incómoda, ¿verdad? Sobre todo por el aspecto, digamos, político, o pues sí, básicamente político que se da aquí a nivel educativo en el país. Siendo que hay investigación educativa, que hay gente que escribe, que llega a conclusiones, que marca ciertas directrices, y se habla mucho acerca del rezago educativo en el país, y es algo que todo el mundo menciona, todo el mundo se queja, pero pocos proponen. La pregunta es la siguiente. ¿Por qué no se ha implementado el CPC en la estructura de las academias en nuestro país? ¿Cuál será el motivo por el que no se trabaja con esto? Pues yo considero que sí se ha implementado, no directamente con el nombre de CPC, Ajá. exactamente, pero por ejemplo, hoy se utiliza mucho el manejo de unidades didácticas, de secuencias didácticas, que justo es para un tema en particular. Y se tiene, pues, ahora sí que hacer llegar esto a los profesores, porque cuando se les solicita a usted como docente que estructure una secuencia didáctica en un tema en particular, pues justo tiene que partir del dominio del tema, de conocer en qué contexto lo va a aplicar, de conocer a los alumnos, de conocer sus preconcepciones, sus limitaciones, sus fortalezas, de conocer cuáles serían los mejores ejercicios, las mejores analogías, metáforas, o sea, tener todo, pues, un arsenal de situaciones que ustedes saben que le van a ayudar al aprendizaje. Entonces, de alguna manera yo creo que sí se lleva, pero no como categoría de CPC, porque pues básicamente se ha utilizado como categoría de investigación, más que directamente en el aula. Sí. Bueno, pues yo opino que sí sería importante, ¿no? Que se llevara a cabo como tal, que se especificara. Tal vez ahorita están implementando formas académicas, pero son muy por afuera, siento yo que son muy por afuera. Creo que hay que implementarlo como tal, CPC. Ahora, quisiera yo preguntarle, bueno, yo como alumna, quisiera preguntarle, si el CPC se aplicara a los profesores con experiencia de docente, ¿se reduciría el nivel de reprobados de química, digamos? Pues yo creo que son cosas diferentes, ¿no? Porque el CPC pues es el conocimiento que el profesor tiene para enseñar un tema en particular, que de ahí el estudiante pueda entender el tema, comprometerse, pues hay una gran distancia, y sobre todo pues aprobar la materia, ¿no?
ahí hay una gran distancia, pues porque no nada más radica en el profesor, sino en el compromiso también de los estudiantes. Entonces sí, no le veo una relación muy directa, ¿no? Ok. Bueno, yo como alumna que he aplicado esto me han aplicado estas estrategias en química, es debido al CPC o a indicios del CPC que tal vez mis profesores no conozcan pero lo aplican. Sí, o sea, decíamos que el CPC es un conocimiento tácito que todos los profesores tenemos, independientemente de que estemos conscientes de él o no. Aquí lo importante pues sería, decíamos, la reflexión del docente y la disposición de aumentar ese CPC, porque con la reflexión como profesor nos podemos dar cuenta de nuestras limitaciones y de ahí pues trabajar en ellas, ¿no? Para mejorar nuestra práctica docente. Bueno, le agradezco su participación, maestra. Hasta aquí hemos presentado algunas de las preguntas que generamos entre Verónica y un servidor, resultado del análisis y la lectura del artículo. Y bueno, aunque tenemos otras pendientes, el tiempo no se detiene y es el momento de dar oportunidad a las personas que nos siguen fuera de este estudio. Y esperamos e invito en este momento a aquellos que nos están siguiendo que nos envíen preguntas a través del correo electrónico o del chat o vía telefónica. Bueno, ya hemos recibido algunas preguntas y se las voy a hacer llegar. Sí. La primera es de parte de la maestra Alicia Juárez Carrión. Ella es de la ESCOM, del Instituto Politécnico Nacional. Y la siguiente, ella nos manda lo siguiente. Entre las ideas centrales obtenidas en consenso para definir la representación del contenido, surgió una idea central sobre la ética y consecuencias, cuestionando a dónde nos lleva la manipulación genética. ¿Podrían hablarnos específicamente sobre los repertorios de experiencia profesional y pedagógica que ayudan a hacer comprensible y resolver esta idea del contenido? ¿Basta con el constructo de la discusión sobre el conocimiento de la ética? ¿Sobre qué líneas se inclinan estas discusiones en resolver mediante la manipulación genética un problema como la escasez de alimentos o sobre la consecuencia de la ingesta de esos alimentos y todo lo que implica el proceso de manipulación? Muchas gracias y felicidades por su trabajo. Gracias, profesora Alicia. Pues con respecto a este punto, nosotros en los papers no pudimos ver nada dentro del aula. Explicamos porque primero se observaron a dos profesoras, una de biología de nivel bachillerato y a otra de nivel de licenciatura. Y no están dentro de los programas de estudio justo tocar estos temas de ética. Entonces, desde la preguntas nos manda la maestra Adriana Gómez Reyes del CECIP 13 y CSHSU y ella pregunta ¿cómo nos ayuda esta teoría si queremos apoyar a la interdisciplinariedad? ¿Cómo nos ayuda esta teoría si queremos apoyar a la interdisciplinariedad? La teoría del CPC. Pues es muy importante porque justo la biotecnología tiene problemas en su enseñanza porque no nada más es importante dominar una sola disciplina. No es ámbito nada más de estudio de la química o de la biología o de la tecnología, sino que es una amalgama de conocimientos de varias disciplinas, por lo que en la mayoría de los profesores comenta, es de ahí donde radica la dificultad para enseñar la biotecnología. Entonces, este CPC que nosotros pudimos capturar de los profesores y estas recomendaciones pues son importantes para la enseñanza
de la biotecnología en particular, que es precisamente una ciencia multidisciplinaria, ¿no? Entonces, se podría hacer con cualquier otra. Nos informan que algunas de las sedes que habitualmente participan con nosotros podrían estar listas, de tal manera que invito, si es que así están, al Six Milpalta, si tienen alguna pregunta o desean participar, que así lo hagan. Sí, buenas tardes. No podemos realizar ninguna pregunta ya que hubo un poco de interferencia y nos costó muchísimo trabajo poder escuchar, porque se iba la señal, regresaba. El comentario o la pregunta se la haremos por vía virtual. Gracias. Bueno, al parecer tienen algunos problemas técnicos en el Six Milpalta. Entonces, invitamos a la Universidad Católica de Santo Domingo, si nos escuchan y desean hacer alguna pregunta o algún comentario. En la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, ¿nos escuchan? Hola Carlos, hola. ¿Qué tal, Víctor? Hola Patricia, hola Verónica. Gracias por esta conferencia tan interesante que hemos escuchado. Efectivamente, como menciona Tania, allá en el Six Milpalta existen algunos problemas técnicos que nos impidieron seguirlos, pero siempre hay mecanismos para poder continuar y darle seguimiento a este interesante capítulo del seminario. Pati, un favor, ¿de qué manera puedes tú aconsejar y darnos una evidencia de cómo podemos estructurar un conjunto de inventarios para que sean trabajados por los profesores en un contexto como el IPN? Pues justo utilizando el core. El core a nosotros nos ha ayudado mucho a capturar así el conocimiento de los profesores en un tema. Parece mentira, pero hay muchos profesores que estamos en activo y cuando se nos solicita que respondamos el core, pues no tienen idea de cuáles son las ideas centrales, medulares en la enseñanza del mismo. No tienen ideas de estrategias o de situaciones de evaluación específicas para el tema. Creen que solamente con tener un arsenal de instrumentos, estos instrumentos se pueden aplicar en cualquier momento y con cualquier tema. Entonces, la aplicación, responder el core, a mí se me hace un buen ejercicio para aumentar nuestro CPC y ayudar a nuestra práctica docente. Bueno, recibimos un comentario de la maestra Lorena María Durán. Se lo voy a leer, maestra. Dice, es interesante proponer el estudio de la biotecnología sobre una verdadera necesidad de conocimiento para la vida diaria. Actualmente corre mucha información poco específica, por internet principalmente, acerca de los peligros de ciertos productos biotecnológicos y por otro lado, las virtudes de algunos otros, sin un fundamento científico real. Sin esta base de conocimientos, no contamos con información suficiente para tomar decisiones informadas al respecto. Hace pocos días leí que actualmente existe una percepción de los científicos como personas peligrosas en una buena parte de la sociedad. Creo que el fortalecimiento de esas enseñanzas en todos los niveles de educación no es solo necesaria, sino vital para las personas y para la sociedad. Es lo que nos comenta Lorena María Durán. Sí, gracias, profesora. Yo creo que es importante su comentario porque justo en unos planes de estudio, sobre todo de bachillerato, no se tiene la biotecnología dentro de ellos. Y es importante considerar este tema ya que es actual y los chicos están en contacto con él, escuchan muchas cosas y a veces no tienen la información suficiente para saber hasta dónde es ciencia y hasta dónde es ficción lo que se les presenta. Entonces sí es importante que nosotros pues pugnemos porque estén dentro de nuestros planes y programas de estudio. Bueno, pues ahora yo quisiera invitar
al CICIMAR, a ver si es que tienen alguna pregunta o un comentario. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Hola. Buenas tardes. ¿Me oyen? Ah, ok. Hola, soy Lorena Durán otra vez. Mi pregunta, mi comentario es acerca de la importancia que se le está poniendo al estudio de la química y de la bioquímica en los niveles medio, superior y superior. Sin embargo, ya cuando los chicos llegan a estos niveles, ya van con una idea preconcebida muy negativa sobre la química, les da flojera, piensan que es horrible. Entonces, me parece que sería importante también tratar esto con profesores de primaria y de secundaria, porque muchas veces ya no hay nada que hacer cuando los muchachos llegan y no se les puede cambiar esa idea horrible. Cuando a los niños les parece fascinante todo lo que es el mundo de las bacterias, el yogurt, el pan, y bueno, sería una forma importante de fortalecer este estudio desde los primeros niveles y no nada más enfocarnos a los niveles superiores. Sí, maestra, estoy de acuerdo, pero según he revisado los programas de la SEP, parece que sí se está haciendo y hay una preocupación justo porque los estudiantes, los niños desde pequeñitos tengan una percepción ya diferente por la ciencia, ¿no? Y eso pues me parece muy bien, digamos, pero eso está dentro de los programas de estudio. Ahora, de ahí a que esto se lleve a las aulas con los pequeñitos, pues yo creo que todavía va a pasar algún tiempo. Bueno, pues tenemos otra pregunta, que es de Alicia Juárez Carrión, de la ESCOM. Ella pregunta, en el artículo mencionan que el predominio en alguna de las zonas del perfil no implica que un profesor sea mejor que otro, sino que muestra diferencias en la manera de enseñar. En relación a esta reflexión, el resultado de estudio ha permitido como consecuencia a estos 4 profesores complementar su forma de enseñar buscando equilibrar las 4 zonas del perfil. Sí, mire, dependiendo en nuestro estudio lo que se observó justo cuando decíamos, queríamos ver qué es lo que declaraban los profesores como recomendable para la enseñanza de biotecnología con el core, después con los papers, ir y meternos al salón de clase y observar lo que realmente hacían, es decir, si había alguna congruencia entre su discurso y entre su hacer. Observábamos que no coincidía, pero al observar detenidamente, al analizar, vimos que todo depende del tema. Hay ciertos temas, por ejemplo, cuando hablaban ellos del tema del DNA, entonces el perfil en el que se mueven, el perfil el que permite que los estudiantes comprendan más el tema, es uno. Cuando hablan del tema de la historia, de la biotecnología, es otro el perfil conceptual de Mortimer en el que se mueven. Pero al final, pues sí, justo tocan prácticamente todos los perfiles conceptuales, aunque de forma muy disminuida el primer perfil, que es el perceptual. Sí, de lo que acabas de explicar en este momento, bueno, me surge en este momento una duda, entonces aprovecho. Sí, claro. Incluso saqué la gráfica que viene en el artículo, y efectivamente hay 4 perfiles. Está el perceptivo, el contextual, el empírico y el racionalista, ¿verdad? Y viene incluso la frecuencia con la que estos 4 maestros del estudio resultaron, ¿verdad? Según sí. el estudio. Bueno, mi pregunta es la siguiente, y es un tanto profunda, pero a mí me está causando un poco de caos. En el área de la ciencia, yo podría entender que para un maestro científico, el perfil racionalista contextual podría ser muy útil, ¿sí? Porque, bueno, así nos lo enseñaron desde pequeños, es lo necesario para un científico. Pero, por ejemplo, para alguien que se dedica a enseñar arte, el arte es mucho de sentimiento, ¿verdad? Entonces, aquí, ¿cómo podemos relacionar estos perfiles en sus frecuencias con esos 2 polos en la educación, en la ciencia, en el arte o en algún otro? Pero bueno, específicamente estos 2 que son así como que diferentes. Okay.
Pues yo creo que no difiere bastante porque finalmente aunque hablemos de arte, cuando estamos enseñando arte, siempre hay técnicas, hay mecanismos que los estudiantes deben de manejar, ¿no? Aunque claro, ahí ya depende de cada uno, de su sensibilidad, de su percepción y demás. Pero desde este punto de vista, pues ese sería el racionalista. Lo que ellos tienen que aprender en cuestión, repito, de técnicas, de manejo, de colores, de estilos, en fin, lo que deben de conocer. De ahí a que ellos desencadenen su creatividad, bueno, pues eso ya es de cada individuo, ¿no? Porque pues de hecho el perfil conceptual es de cada individuo. Nosotros como docentes debemos favorecer siempre este perfil, digamos, racionalista, sin dejar de tocar los otros, ¿no? Porque un estudiante puede estar parado en el, digamos, en el contextual. Y si nosotros no tocamos ese perfil, pues ya lo perdimos. Claro. No captamos nunca su interés. Entonces sí tenemos que tocar, la recomendación es esa, tocar todos los perfiles, primero para captar su atención, su interés y de alguna manera con nuestra experiencia llevarlos hacia donde pues la disciplina no lo pide, ¿no? Sí, bueno, me ha quedado claro lo que acabas de mencionar acerca de lo que es la creatividad. Y bueno, cuando tocas esta palabra vino a mi mente de inmediato lo que es una síntesis orgánica, ¿verdad? Podemos tener lo que es el contexto, la experiencia, pero si el investigador químico carece de esa creatividad, pues va a sufrir mucho para llevar a cabo una síntesis orgánica. Exacto, y qué es lo que puede apoyarlo a desencadenar esa creatividad, pues no nada más la zona, ¿cómo se llama? Perceptiva, ¿no? De lo que él perciba. Él tiene que tener conocimientos bien estructurados y firmes para de allí poder avanzar. Sí, ha quedado claro. Ok. Nos llega una pregunta de la maestra Liliana Suárez Telles. Ella trabaja en el Centro de Formación e Innovación Educativa, conocido como el CEFIE. En una intervención del doctor Andoni Garritz en enero, nos comentó que hay muchas preguntas de investigación abiertas del CPC. ¿Nos podrías hablar de la relación del CPC con el uso de la tecnología? Y te manda saludos. Gracias. Pues ahorita el CPC con el uso de la tecnología no tengo datos claros sobre si se están haciendo alguna investigación en concreto. Sé que de diferentes partes, pues todos estamos tratando de utilizar a veces este concepto. Los españoles lo utilizan mucho, pero en lugar de decirle CPC le dicen CDC, que sería el conocimiento didáctico del contenido más que pedagógico, pero en particular en tecnología no tengo el dato. Okay. Bueno, pues también tenemos otra, es un comentario y también una pregunta, es de la profesora Liliana Suárez, de la CEFIE. En matemática educativa también se ha identificado que existe un conocimiento pedagógico que depende del contenido. No es lo mismo enseñar funciones algebraicas que funciones trascendentes, como las funciones trigonométricas, pero ¿cómo se integran los CP de diferentes contenidos, por ejemplo, química y matemáticas? Lo que queremos es integrarlo, pues justo este concepto inicia, el CPC inicia para la enseñanza de las ciencias, pero sí se ha extrapolado a otras disciplinas y se ha visto ventajas en ella. Pues precisamente, si nosotros lo que queremos hacer en nuestra intervención en el aula es enseñar matemáticas, utilizando ejemplos claros, pues sobre física, sobre química y sobre la aplicación de las matemáticas, y que las hay bastante, entonces pues esa es una forma de entrar en el contexto de los estudiantes, en el interés de los estudiantes, pues para acercarles estos temas que para ellos a veces siempre resultan áridos y poco estimulantes. Nos llega una pregunta de un colega químico de la UNAM que trabaja en el Politécnico.
Es el maestro Miguel Ángel Hernández Cano. Y nos manda dos preguntas. La primera dice, ¿qué estrategia sugieres para que el CPC sea lo más cercano a lo planeado? Pues, sí, estrategia para que bueno, esto es el conocimiento que tiene uno para enseñar un tema en particular. Para que sea lo más cercano a eso, pues siempre es la planeación. Siempre que uno entra a un curso con la planeación, eso siempre nos va a permitir anticiparnos a las dificultades que podamos tener en el aula. Entonces, eso es lo que yo sugiero. La segunda pregunta que hace el maestro Miguel Ángel Hernández Cano es la siguiente. Urge una reflexión docente para pasar de la práctica docente a la praxis. ¿Hay algo concreto que proponga Mortimer? No, hasta donde yo conozco, no, Mortimer no tiene algo en ese sentido. Solamente a nivel de investigación educativa. Ok. Sí, bueno, tenemos una pregunta de José Luis Torres Guerrero, es del CECIT 12, de CECIT 7, perdón, del Instituto Politécnico Nacional. Él dice, en el bachillerato del IPN se tiene la materia de biología y la materia de química, pero no bioquímica ni biotecnología. Habrá que pensar en una materia más o tratar la biotecnología como en línea transversal a desarrollarse en la biología, la química y la física. Sí, yo creo que la biotecnología justo sería esta amalgama de conocimientos que se tienen en diferentes disciplinas y que debieran estar dentro del plan de estudios, darle el tiempo suficiente, porque por ejemplo, en los programas de estudio del CCH aparece como un tema en Biología 1, pero es tan corto el tiempo que se le dedica en el programa que no hay forma de explorarla, de entenderla de la manera en que un estudiante necesita. Por eso creo que sí debería de existir como una materia más dentro de estos programas. Damos la oportunidad una vez más a aquellos que nos siguen en el CICIMAR, en Milpalta o en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas si desean participar. CICIMAR, me parece todavía hay alguien por ahí. Ya no. Ok. Entonces, ¿tenemos un comentario? Un comentario. Un comentario, adelante. Sí, es un comentario de la profesora Patricia y Andoni. Me gustó mucho el artículo. Ellos dicen, nos brinda la posibilidad de aplicar su metodología para el conocimiento del contenido pedagógico de otras unidades de aprendizaje de formación científica, así para detectar los perfiles de los docentes que imparten dichas unidades. Está muy bien estructurado, secuenciado, es claro y es comprensible. Además, la idea de presentarlo en inglés nos permite desarrollar la competencia, la comprensión de la lectura en inglés. Y le dan gracias. Pues muchas gracias, maestros. Bueno, nos queda poco tiempo, más o menos como 5 minutos. Y parece que todavía nos están llegando algunas preguntas por ahí. ¿Nos llegan preguntas? Tenemos una. A ver, es la última. Es del CECIT 12, Minerva Alejandra Rubio. ¿Qué necesita conocer y hacer un profesor para impartir conocimientos actuales sobre la biotecnología y para enseñar de manera coherente con respecto a los puntos de vista contemporáneos? Bueno, pues yo les sugiero que primero dominar la disciplina. Eso es lo importante, ¿no? Muchos de nosotros tenemos el problema de que no fuimos formados en esa disciplina, porque cuando nosotros terminamos la licenciatura, esta disciplina todavía no tenía el auge que es hoy. Y tenemos graves problemas conceptuales para entender
para entender la biotecnología. Entonces yo creo que partir primero del dominio de la disciplina y de ahí pues podemos seguir las recomendaciones que han encontrado otros equipos de investigación y el nuestro. Creo que todavía está llegando una pregunta más. Alcanza el tiempo. Bien. De hecho, nada más es el comentario y va a ser mi comentario. Ya para concluir, pues creo que este tema me ha ayudado mucho, como en mi cuestión de avance profesional. Me llamó mucho la atención también los 4 puntos o los 4 variantes que toman los perfiles de Mortimer. Esto me ha ayudado mucho también. De hecho, clasifico a mis profesores como tal, pero usted dice que hay que tocar todos los puntos, todas las variantes, y creo que sí es necesario que hablemos con los profesores y que implementemos este sistema que es el CPC. Me he quedado muy satisfecha, de verdad, y estoy muy agradecida de estar aquí. Maestra, ¿desearía dar alguna conclusión? Sí, pues a mí lo que me gustaría destacar en este momento es que quisiera compartir con mis compañeros cómo es que se hace la investigación educativa, cómo estas teorías educativas salen de lo que nosotros hacemos en el aula. Estas están siempre correlacionadas. Nosotros en el aula utilizamos mucho de lo que vemos, de lo que leemos en las teorías educativas, pero a la vez esas teorías educativas fueron hechas con nuestra práctica docente y con lo que nosotros hacemos. Entonces hay una relación totalmente vinculada y pues no quisiera que nos quedáramos con la idea de menospreciar ni la experiencia ni la teoría, sino que ambas son lo que nos pueden ayudar a mejorar nuestra enseñanza. Gracias, maestra. Bueno, pues también voy a aportar mis conclusiones, muy breves. Sin lugar a dudas, es importante, como mencionó la maestra, que los docentes de cualquier campo aprovechemos esta experiencia y el conocimiento generado por parte de los investigadores. Personalmente creo que el poner en práctica el conocimiento pedagógico de un profesor y tratar de vincularlo con lo que aprendimos de Mortimer el día de hoy, a través de este artículo, será de gran ayuda, porque nos puede servir para profundizar y ampliar y llegar más lejos con las enseñanzas, y que nuestros estudiantes, que finalmente es lo que nos tiene aquí, puedan aprender y generar competencias disciplinares que les lleven a un éxito profesional en un futuro muy cercano. Esas serían mis conclusiones. Y bueno, el tiempo se nos agota, es momento también de hacer algunos comerciales. Les invitamos a seguirnos en la próxima sesión del Seminario Repensar la Bioquímica, la cual es el día 13 de agosto, con el tema Comunicación en las Ciencias Experimentales. Así como también les invito para que nos sigan en los seminarios hermanos, como es el Seminario Repensar las Matemáticas, el cual es el día 23 de mayo, con el tema Metodologías de investigación cualitativas en ambientes de resolución de problemas. El 30 de mayo, el Seminario Repensar la Cultura Financiera, Reforma Fiscal y Economía Doméstica. Pues no me queda más que agradecerles su compañía, su trabajo y su esfuerzo, y pues nos vemos en la siguiente ocasión. Muchas gracias. Gracias.